Bienvenidos a la casa del Señor este día domingo, que podemos estar para adorar al Señor. Fue la mejor decisión que pudimos tomar, estar en la casa de Dios esta mañana. Y si usted por la tarde quiere también dedicar ese tiempo a Dios y seguir adorándole, está invitado. Pero mientras tanto, bienvenidos hermanos, amigos, bienvenidos a la casa de Dios. Los que nos visitan por la página web, también bienvenidos en este domingo, esta hermosa mañana. Quería hacer una pregunta. ¿Cuántos ya han estado afiliados a alguna compañía, alguna empresa, algún partido político, alguna cooperativa? Levanten la mano. Lo dije así para no darme cuenta quiénes son de la cooperativa, quiénes del partido y nada, ¿verdad? O sea, de alguna manera, y cuando nosotros nos afiliamos, ¿verdad que llenamos un formulario? Y ahí hay algo, hay algunas obligaciones que hay que cumplir, derechos, ¿verdad? Esa afiliación. Y es un compromiso serio, porque cuando nosotros nos afiliamos a algo, ya somos parte de ese algo, ¿verdad? Parte de ese algo, y obtenemos beneficios, pero también responsabilidades. Así de que la palabra afiliarse tiene que ver con estar ligado a algo. Y creo de que conforme nosotros entendamos la razón, el por qué nos afiliamos a alguien y nos inscribimos, ¿verdad?, en algo, me imagino que debe de ser siempre bajo intereses, ver que nos beneficia a nosotros, a nuestra familia a lo mejor. Y pienso de que mientras sea algo para beneficio de nuestro y de la familia, está muy bien, ¿verdad? Está muy bien. O si, bueno, nuestro interés sea que esa corporación o esa empresa pues salga adelante, pues está bien. Y creo de que debemos de pensar realmente en lo que significa el poder estar ligado a algo, ¿verdad? A través de una afiliación. Y son importantes, ¿verdad? Hay gente que está afiliada a un partido y bueno, desde ese momento que sus intereses están por el partido, o si no por la empresa. Y usted se da cuenta que como ya somos parte de ello, cuando alguien habla en mal de esa empresa, o de nosotros estamos afiliados, ¿verdad que no nos gusta? Defendemos a capa y espada. ¿Por qué? Porque somos parte de ello. Entonces se están afectando a esa corporación, lo están afectando a nosotros. Entonces pienso de que lo importante es entender lo que significa eso. O sea pero yo al pensar en eso, considero de que, aunque hay muchas maneras en que nosotros podemos estar afiliados y hay algunas instituciones en que podemos estar afiliados, la mejor afiliación que el hombre puede tener es la afiliación con Cristo. Es estar ligado. Precisamente esa palabra afiliación, ¿verdad?, es el acto de unirse, de ligarse a algo, ¿verdad?, o a otras personas con un mismo objetivo. Y pienso de que el apóstol Pablo también nos da una referencia a eso, ¿verdad?, a eso. Y por eso de que al leer en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nosotros encontramos en ese versículo tan conocido. Para muchos es conocido, quizás lo podemos de memoria, pero a veces no entendemos el poder de afiliación que hay en este versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Está antes de Efesios y después de 2 Corintios. Pablo entendía bien esto y por eso él decía estas palabras. ¿Lo tenemos? Gálatas 2:20. Bien, como es algo que nos concierne a todos y también es importante para aquellos que no han hecho con Cristo ese pacto, quiero de que lo leamos todos juntos y despacio, ¿verdad? Y si usted se lo puede, pues, ¿verdad?, vamos a ir despacio para poder recibir, ¿verdad?, de este versículo lo que Dios quiere. Gálatas 2:20 dice así, todos juntos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué precioso, ¿verdad? Oremos. Dios, te damos gracias esta preciosa mañana, porque nos concedes la bendición grande de estar ante tu palabra, Señor, preciosa. Después de un tiempo de adoración, Señor, donde hemos glorificado tu nombre, hemos exaltado tu precioso nombre, porque era la razón de nuestra adoración, Señor. Gracias, porque no solo podemos bendecirte y magnificarte a través de los cantos y la adoración, sino que también nuestras almas son bendecidas, Señor, al hacerlo. Gracias, Padre, porque al leer tu palabra nos damos cuenta el por qué sucede esto cuando nosotros te adoramos, el por qué suceden tantas cosas maravillosas cuando nosotros caminamos cada día contigo, Señor, en este mundo. Y es por lo que el apóstol Pablo dice en este versículo, Señor, gracias, que tu palabra, Señor, pueda penetrar a lo más profundo de nuestro corazón y que podamos ser fortalecidos, podamos ser edificados, pero aquellos que no te conocen, Señor, puedan entender, Señor, la opción maravillosa que tienen de poder afiliarse contigo, de unirse a ti, Señor. Pedimos tu bendición a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Y gracias por la bendición de ella a nosotros. Amén y amén. Una gloriosa afiliación. Cuando entonamos estos cantos últimos, bueno, los que casi todos los que hemos entonado han sido para alabanza a Dios. No sé si usted se ha fijado. Aun cuando no los podemos mucho, pero vemos la letra ahí, usted puede darse cuenta de que se está exaltando a Cristo. Creo que si algo la iglesia debe de hacer cada vez que se reúne es eso, alabar y exaltar el nombre de Jesucristo. Porque la razón de nuestras reuniones no se trata de nosotros. Fuimos creados para alabanza y gloria de Dios. Y venimos a este lugar para adorarle. Sin embargo, por nuestra afiliación con Cristo, cuando lo hacemos, hay algo sobrenatural que sucede. Y aquellos que han venido enfermos pueden ser sanados. Los que han venido quebrantados por alguna opresión, alguna situación, pueden ser libres, porque Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Él se establece allí, porque Él es la razón de nuestra alabanza y nuestra adoración. Creo de que está bien esos cantos, cada vez que los entonábamos, yo pensaba en este tema. En que todo lo que sucede cuando adoramos a Dios, y si usted se goza, si usted llora en la presencia de Dios, o siente algo como un escalofrío dentro de su cuerpo cuando está adorándole a Él, ¿sabe por qué es? Por la conexión que tenemos con Dios. Y eso es por eso que predicamos, porque hay mucha gente hoy en día que está vacía de Dios. Tiene muchas cosas, está volgado en una y otra cosa, a lo mejor una profesión buena, ¿verdad? Un nombre importante, un buen apellido, una posición social buena o grande, y además de eso tal vez también es famoso, popular por algo, y todas esas cosas son importantes para nuestra vida, pero lamentablemente todas esas cosas no llenan las necesidades profundas de la vida del hombre. Hay mucha gente que es famosa, tiene muchas posiciones y es importante y reconocida aquí y allá, pero vacía de su corazón. ¿Por qué? Porque el único que puede traer satisfacción al corazón del hombre, a la vida del hombre, es Cristo Jesús. Por eso que nuestra afiliación con Cristo es importante. El apóstol Pablo decía, si usted ve ese versículo, hermano, con Cristo estoy juntamente crucificado. Está hablando de unidad, está hablando de un ligarse, hermano, un ligarse con Dios. Es importante porque en este caso el apóstol Pablo habla en este versículo, habla de la afiliación espiritual del hombre con Cristo por un acto de fe, por un acto de fe. Y creo de que hoy más que nunca el hombre nosotros necesitamos estar más ligados a Cristo, porque el que no esté bien ligado a Cristo, este mundo lo va a consumir.
Y el pecado lo puede atraer y puede perder todas aquellas cosas que Dios le ha dado. Así que es importante, para permanecer en victoria, permanecer al margen, hermanos, de una vida victoriosa, tenemos que estar ligados al Señor. Y sabe que es importante porque el apóstol Pablo habla de una afiliación espiritual maravillosa. Y esta afiliación se manifiesta, al menos por lo que Pablo dice aquí, de tres maneras. De tres maneras. La primera es que es una afiliación que se manifiesta legalmente. ¿Por qué? Porque tiene un sello divino esa afiliación. Nosotros sabemos de que fuimos comprados con la sangre de Jesucristo, ¿no es cierto? Y su sangre nos une a Él y nos protege. Por eso le digo de que si está bien que usted o yo nos inscribamos a algo y nos afiliemos a algo, a una corporación, a una empresa o qué sé yo, ¿verdad? O una sociedad en algo. Pero la mejor asociación y la mejor afiliación es con Cristo, ¿verdad? Porque ella nos sostiene. No es cierto de que las cosas pueden cambiar en una corporación, en una empresa, en una institución, en cualquier algo de este mundo. Todo puede fallar y en un momento dado nos quedamos vacíos, nos quedamos desilusionados. Pero el que se afilia con Cristo, el que se une a Cristo, nunca es avergonzado, porque Cristo es verdad. Él nos ama. Y cuando nosotros le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, ese día firmamos un contrato de afiliación espiritual que nos unió con Él y su sangre nos cubre. ¿Cuántos creen eso, que su sangre nos cubre? Qué importante es mantener eso, porque es algo legal, hermano. Una afiliación legal sellada con sangre. Es importante cuando uno ve un documento y lo lee, ¿verdad? Pero si no tiene el sello y la firma de un representante legal, no tiene sentido. Pero cuando uno la ve, dice, bueno, entonces sí. Pero no hay nada más lindo que el sello de la sangre de Jesús en nuestra vida. Todo aquel que se entrega a Cristo le pertenece a Cristo. Y Él nos pertenece a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, así de que es una afiliación legalmente. Porque Dios nos ve como si hubiésemos muerto con Cristo. O sea, tiene sus responsabilidades. Porque cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve como que nosotros morimos con Cristo. Pablo está hablando de esto espiritualmente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿No es cierto que cuando Pablo dijo eso, Jesús ya había sido crucificado, murió y hasta había resucitado? Pero Pablo dice, con Cristo estoy, como quien dice, todavía crucificado. Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo es que así como Cristo murió por los pecados del hombre, nosotros también, ¿verdad? Nuestros pecados murieron en Cristo Jesús, en su obra redentora, en su obra expiatoria. Entonces está hablando de que Dios nos ve como si hubiésemos muerto con Cristo, porque nuestros pecados murieron con Él. ¿Cuántos creen eso realmente, hermano? Nuestros pecados murieron con Él. Y por eso no debemos de dejar que el diablo nos interrumpa en nuestra comunión con Dios, nuestra fe. Porque el apóstol Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo fue real. Esa afiliación con Él fue lo mejor que pudimos hacer, porque ninguna condenación hay. Somos nosotros, ya no somos culpables, porque nuestros pecados murieron con Él. Y la Biblia dice de que el acta que estaba en contra de nosotros, un acta que rezaba ahí, hermanos, una gama de culpabilidad, de pecado por nuestra maldad, ahí estaba en contra de nosotros. Y si hubiéramos muerto con esa acta ahí, hermanos, con nosotros, ahorita pues si nos hubiéramos perdido, estuviéramos perdidos para siempre. Pero dice la Biblia de que esa acta, el momento que usted y yo o el hombre haga esa decisión de fe por Cristo, esa acta fue clavada en la cruz del Calvario. Y por eso de que usted y yo somos libres. Por eso de que cualquier persona que se rinda a Cristo experimenta algo maravilloso, porque nuestros pecados murieron con Él y ya no estamos más condenados. Vea lo que dice Colosenses, un poquito adelantito, hermano. Trate de no perder el versículo, aunque yo sé que muchos lo podemos, pero
Pero en el libro de Colosenses, está ahí adelantito, en el capítulo 2, versículo 13 al 15, miren cómo describe el apóstol esto. Capítulo 2 de Colosenses 13 al 15, dice: y a vosotros estando muertos, ¿en qué dice? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Eso era nuestra condición. Dice, os dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Nos dio vida. Por eso usted puede decir, yo tengo vida. Diga esta mañana, yo tengo vida. Y la tengo en Cristo Jesús. Porque aquí dice el apóstol de que Él nos dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice, y despojando a los principados y a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, esto nos hace ver que nosotros ya no estamos en condenación. Sucedió algo maravilloso y eso nos liga a Cristo. Tengamos, por favor, cuidado de no alejarnos de esa filiación, porque eso puede significar nuestra muerte. Puede significar echar por la borda todo lo que el Señor nos ha dado. Es importante de que aunque pasen los años, yo siempre tengo que estar fiel al Señor. A mí me inspiran personas a las que yo conozco, que cuando yo llegué a Cristo a los 11 años, a esta congregación, y ahora estoy aquí, casi a 40 años, casi siempre me olvida hacer las cuentas eso, pero fue en el 74, para el 2014, ¿cuánto? 40, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, no, del 74, 40, a veces se me... Y en ese periodo, en ese tiempo, desde entonces, yo he estado viendo el rostro de personas que para mí son inspiración. Como mi hermana Susana, allá está. Y cuando la veo, yo recuerdo cuando inicié, ahí estaba ella, la hermana Mélida. Y uno la ve y sirviéndole al Señor. Y no me acuerdo de habernos separado nunca, estamos ahí. Y cuando yo veo eso, son inspiración. Gente que estaba antes que yo y siguen en pie. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros nos afiliamos a Cristo y entendemos el valor que tiene no separarse de Él, somos más que vencedores. ¿No es cierto de que enfrentamos luchas? Si nosotros oyéramos el testimonio de nuestra hermana Mélida y nos contara un día todo lo que ha pasado. La hermana Susana, yo sé parte de la vida de ellas, ¿verdad? Pero saben ellas más que de mí, porque son mayores. Y ellos tienen más experiencia. Y si oyéramos testimonio, glorificáramos a Dios. Porque si mi hermana Mélida, mi hermana Susana y muchos más, a los que están acá, que han permanecido fieles, han visto la mano de Dios en su vida. Y esa afiliación con Cristo ha sido fuerte. Y no apartarse ha sido la mejor decisión. Porque han habido momentos, ¿no es cierto? Como que ha habido momentos donde siente que ya no se puede, pero el Espíritu Santo está ahí para sostenernos. Hemos llegado hasta aquí por la misericordia de Dios, pero esa afiliación es maravillosa porque algo sucede ahí. Por eso es importante no alejarse por nada, hermano. No hay nada en este mundo que valga la pena. El Señor nos ve a nosotros legalmente ligados a Dios. Y por eso Pablo dice eso. Y realmente porque lo que sucedió en la cruz, lo que Jesús hizo y lo que sigue haciendo por la humanidad es algo serio, algo de gran valor. Y por eso es importante saber que nosotros somos legalmente libres. También fuimos reconciliados con Dios y eso fue legal porque éramos enemigos de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué éramos enemigos de Dios? ¿Por qué el hombre se vuelve enemigo de Dios? Aunque diga, no, yo respeto a mi Diosito. No, es enemigo de Dios cuando está en la práctica del pecado, porque el pecado ofende a Dios. Y esa era nuestra condición. Pero dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, un poco más atrás, capítulo 5 de 2 Corintios. Está un poquito ahí antes de Gálatas. Y dice en el capítulo 5 de 2 Corintios, en el versículo 19,
Dice en el 18, 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Oiga bien, que nos reconcilió con Él, el Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que dice de la reconciliación, que Dios estaba en ¿quién? Dice, en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces nosotros fuimos reconciliados y legalmente reconciliados con el Señor. Nadie puede quitarnos eso, porque la sangre de Cristo está de por medio, y nosotros fuimos reconciliados. Así que ya no somos enemigos de Dios, sino que somos amistados con Dios por medio de Jesús. Y eso para nosotros es beneficioso. Por eso es importante, el apóstol dice, no se amisten con el mundo, porque eso nos aleja de esa relación con Dios. Si nos alejamos de Dios, es lo peor que podemos hacer. Mantengámonos ahí y nos damos cuenta de que estamos bajo un pacto de legalidad, ¿verdad? Y somos libres para poder crecer, hermano, en la semejanza de Cristo. A los romanos, el apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Roma, y también es un mensaje para nosotros en el capítulo 8, y dice en el versículo 29, 8:29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, en Cristo Jesús nosotros podemos ser libres para crecer en nuestra relación con Cristo, crecer en esa afiliación, porque es algo que va en progreso y es maravilloso, hermano, porque la muerte de Cristo, a través de la muerte de Cristo, el hombre puede, hermano, por la fe, morir al pecado y ser libre para vivir una vida victoriosa, ¿verdad?, sobre el pecado y sobre la muerte. Así que es maravilloso ver cómo nosotros realmente, hermanos, somos legalmente afiliados a Cristo. Estamos ahí, ¿verdad? Y eso nos da a nosotros valor y nos da fortaleza, hermano. Es importante, por lo tanto, que mientras el tiempo está pasando, yo quiero decirles, hermano, que no pasemos por alto lo que está sucediendo en el mundo entero, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro país. No lo pasemos por alto, no lo tomemos a la ligera, porque las cosas están poniendo tensas en este mundo, y eso es parte de la profecía. Todo está llegando ya a su punto final. ¿Y cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está su vida, amigo? Es importante de que si estamos en Cristo no pasemos desapercibido lo que está sucediendo, porque todo lo que está pasando en el mundo nos anuncia de que Cristo pronto viene por su iglesia, y esa afiliación de fe en Cristo nos va a sostener y nos va a dar de gran bendición cuando Cristo venga. O si la muerte nos sorprende. ¿Se fija cómo la muerte está por todos lados? Pero la vida está sobre todo eso. Pero aún así nosotros debemos de saber que le pertenecemos a Dios. Y que pase lo que pase, no hay nada más lindo que estar ligados a Dios. No se aparte de Dios, hermano. Joven, hermana, hermano, no se aparte de Dios. Amigo, busque a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Aferrémonos a Él, porque si algo nos va a sostener hasta el último momento es nuestra afiliación con Cristo. Y esta afiliación se manifiesta legalmente, pero también en cuanto a relación, porque hemos llegado a ser uno con Cristo. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Hemos llegado a ser uno con Cristo. Pero mire, entender nuestra unidad con Cristo por las bendiciones que Él ofrece, eso es maravilloso y nos gusta, ¿no es cierto? Pero nuestra unidad con Cristo tiene también, hermanos, tiene consecuencias y son de bendición, aunque uno lo ve como algo negativo, pero la verdad no es así, ¿verdad? También nosotros hay responsabilidades, y cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, el apóstol Pablo está hablando acerca de una relación con Él en cuanto a su sacrificio. ¿Qué hizo Cristo? Si nosotros leemos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, dice de que el Señor se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo.
y siendo semejante a los hombres, se humilló. O sea, Él se despojó a sí mismo de su posición de Dios, de lo que Él tenía. Él se despojó y no le importó, y verdad, y se sometió. Dice de que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús se dispuso a sufrir por usted y por mí, por el pecado de la humanidad. Y murió por eso, murió por sus pecados y por los míos. Entonces, cuando nosotros nos afiliamos a Cristo, y Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, Él está diciendo: yo tengo que vivir una vida de relación, ¿verdad?, con Cristo, aún en su sacrificio. Porque si algo, hermano, nos identifica con Cristo fuertemente, es cuando sufrimos por causa de Él. Cuando usted por un bochorno, cuando usted se burlan, cuando usted lo maltratan, cuando usted a veces pierde cosas materiales por servirle a Dios, cuando sufre desprecio, cuando a veces nosotros no podemos disfrutar de algo en la carne por obedecerle a Dios, y uno, ¿verdad?, lo hace, se da cuenta de que eso no es agradable a Dios. Y pase lo que pase, que cualquier cosa que suframos, a veces nos maltratan, nos ofenden. ¿Y cuál debe ser la actitud de una persona que está afiliada a Cristo? Debe soportar con paciencia. Si su jefe le está colmando la paciencia, lo está dañando, ¿verdad? Si su compañero o familiares o vecino, qué sé yo, aquel que le esté perjudicando y lo ha dañado y lo hiere por ser cristiano, y usted no puede hacer nada porque usted es un cristiano y debe dejar las cosas a Dios. Yo le digo, si está sufriendo, no se queje. Mejor dígale: Señor, gracias porque estoy sufriendo por tu causa. ¿Sabe que recuerda lo que dice el Señor en la bienaventuranza? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan, dice, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué dice el Señor Jesús? Y no fue Mateo, no fue Juan, fue Jesús que dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque si algo nos identifica con Cristo, es el que nosotros renunciemos a nuestro yo, y por obediencia a Él suframos cualquier cosa que pueda venir contra nosotros. Así de que Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, esta afiliación se manifiesta en cuanto a relación, porque nuestra vida comienza cuando nosotros nos unimos a Él y morimos a la vida vieja o a la vida pasada, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17? ¿Cuántos nos podemos de ese versículo? ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas. Es lamentable como algunos, queriendo tener otra mujer, dicen: bueno, las cosas viejas pasaron. Y se hunden en la miseria, porque los que les conviene en la carne sí lo dice, pero no se dan cuenta que eso lo que significa es que tenemos que morir para esas cosas. Porque el hombre o la mujer que vive en Cristo, o que ha muerto en Cristo, ha muerto para sus pasiones y deseos, no debe de vivir para la fornicación ni el adulterio. Con todo debe servirle a Dios y honrarle a Él, ¿verdad? Y eso nos fortalece, hermano. En Romanos capítulo 6, dice en el versículo capítulo 6 de Romanos, del 5 al 11, dice: porque si fuimos plantados, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, oiga bien, porque nosotros tenemos que también morir para nuestras pasiones y deseos. Morimos cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero dice: así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Por eso, hermano, cuando lo estén provocando a decir cosas que no son correctas, ¿verdad?, y lo estén provocando, usted debe de callar. Y usted debe decir, en vez de decir que le valga que soy cristiano, mejor diga: Señor, quiero morir en este momento para mi carne, porque mi carne quiere contestar, mi carne quiere defenderse, pero yo quiero honrarte, yo muero en este momento. Dígalo dentro de sí, y se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo le da fortaleza
Porque si los momentos que hemos de mostrar nuestro morir por Cristo es cuando nosotros somos probados en nuestro carácter, en nuestras cosas. A veces el diablo por lo general nos toca donde más nos duele. ¿Para qué? Para hacernos quejar contra Dios. Pero ahí donde debemos de entender que si Cristo dio todo y dejó todo por nosotros, ¿qué significa lo que nosotros podamos dejar por Cristo? No significa nada, hermano. Cuando estemos con el Señor en gloria, nos daremos cuenta cuánto valió la pena sufrir por el Señor y servirle. Esto es hermoso, hermano, una relación. Y el apóstol Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es algo, es una vida de relación, hermano, con esta afiliación. No es cuestión solo de decir, bueno, yo estoy unido a Cristo, yo estoy bien ligado al Señor. Sí, pero hay que pagar ese precio con Él, porque esto es unido con el Señor. Da cuenta, en una empresa usted o todos pierden o todos ganan, sí, ¿verdad? Cuando las cosas se hacen con integridad. Pero lamentablemente en este mundo, en las empresas, ahí unos quieren ganar, ¿verdad? Y no les importa a los demás, aunque sean socios. Siempre hay quienes quieren ganar y ir sobre, pero no con Cristo. Con Él hay integridad. Él murió por nosotros, se entregó todo por nosotros, y nosotros debemos de morir con Él. Entonces hemos muerto para Él, y entonces estamos unidos en eso con Él. Y dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una afiliación que se manifiesta en cuanto a una relación con el Señor. Así que entiende, hermano, de que es importante que nosotros nos mantengamos firmes en esa relación con Dios, y tener bien claro que nosotros hemos muerto para el pecado con Él. Le pertenecemos. Y esto es la razón, el por qué muchas personas, cuando escuchan el llamado de Dios, y algunos a lo mejor que están escuchando en este momento y reaccionando, no, hombre, está difícil la cosa, ¿verdad? Porque no es tan fácil. Yo creí que solo era de gozar. No es de solo gozar. Si algo nos identifica con Cristo es el sufrimiento, porque Él, ¿qué no hizo? Él lo hizo todo, y más no podía hacer, ¿no es cierto? Él no pudo hacer nada más, hizo todo lo que podía hacer para redimirnos, y Él dio su vida y sufrió hasta lo sumo por usted y por mí. Entonces yo pienso de que debemos de entender de que estamos unidos a Él, y debemos de estar ligados, y también se manifiesta en nuestra vida diaria, no solo por el conocimiento de que hemos muerto con Él también, y que debemos de estar conscientes de que ya no debemos de vivir para los pecados pasados ni para la vida pasada. Debemos de ser diferentes. El mundo debe ver que somos diferentes, hermano, que somos diferentes, porque si algo ahora impacta al mundo, no es tanto cuánta bulla hagamos en una iglesia o en algún parque o en algún lugar. ¿Sabe lo que impacta a la gente que no conoce a Dios? Ver vidas cambiadas, transformadas, porque eso honra a Dios y muestra nuestra afiliación con Cristo. Y por eso Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, porque eso nos identifica que hemos muerto con Cristo. Y la gente dice, realmente es una vida nueva la de Cristo, y la gente anhela eso, hermano, anhela eso. Pero debe ser, nuestra afiliación se manifiesta también, en tercer lugar, en nuestra vida diaria. Esta afiliación, hermano, continúa diariamente. No solo saber que ya fue un hecho, ¿verdad? Es legal, y realmente nosotros también debemos estar conscientes que morimos con Cristo, ¿verdad? Pero esto debe ser diariamente, porque cada día tenemos que crucificar, hermano. Cada día tenemos que sacrificar nuestros deseos carnales, que son los que impiden que nosotros nos mantengamos firmes siguiendo al Señor. Muchas veces nos hacen desviar cuando nosotros le damos rienda suelta a los deseos carnales. Ahora está, hermano, eso, el negocio de la carne. No estoy hablando de las reses, estoy hablando de los deseos carnales. Eso está, hermano, en abundancia. No necesita usted andarlo buscando, se le pone enfrente.
de una y otra manera, ya sea físicamente o a través del internet o a través de los celulares. ¡Qué tremendo! ¿Sabe? Le voy a confesar algo, y le he dicho a mis hijos, ¿verdad? He estado tratando de ver cómo arreglar eso, pero una vez salió en el celular, yo ¿cómo se llama? Los mensajes no los leo, ni los correos, ni en el Facebook, o sea, hasta hoy, ¿verdad? Porque estoy estudiando, me meto más ahí, pero ahí me doy cuenta. Pero eso de los textos, hasta que me dijo mi hijo, me decía, papá, lea los mensajes, me dicen mis hijos, porque no tenemos saldo, y ahí le mandamos a decir que nos hable, y usted nunca nos habla. Y yo, como oigo que suena y suena de toda la vida, era eso. Pero en fin, ya le empecé a poner más atención a los mensajes. Y entonces, ya, me está ahí, no tengo saldo, quiere que le llame. Entonces, yo le llamo y está bien, porque es la manera que nos comunicamos. Pero eso de estar viendo los mensajes, siempre ya empecé yo a ver si tienen mensajes, a ver si me están llamando estos muchachos, y yo ni cuenta me he dado. Y de veras, ahí aparece Josué y yo, ni que me están llamando a algún lugar. Y entonces ya, sí, hijo, le digo yo, me llamabas, me mandaste un mensaje. Eso fue ayer, me dijo, porque ya había pasado. Lo que le quiero decir de que uno ve los mensajes. Entonces yo ya le empecé a poner más interés a los mensajes, pero mire cómo Satanás es sutil. Y una vez vi ahí donde decía un mensaje más o menos así. Decía que pudiera yo manifestar mi pasión por las cosas, pero algo como pasión, ponerle interés, ¿verdad?, a las cosas importantes de la vida, algo así. Y yo, ¿verdad?, me puse a leerlo. Y yo no sé qué pasó, pero de ahí para allá me han salido un montón de mensajes de pasión. Pero que, Dios mío, y he tratado de deshacerme, no puedo. Me dijeron que fuera tico, ¿verdad? Porque ahí me salen y yo los borro todos. Porque ahí está, y ya le dije a mis hijos, ellos saben, le he dicho a algún hermano, le dije, hermano, mira, esto solo hay que, no sé qué hacer, me dicen los hermanos, ¿verdad? Pero mire, hermano, allí, y salen unos mensajes, no hombre, y yo los borro, yo borro múltiples, como dice, ahí rápido, ¿verdad? Ahí se van todos los mensajes buenos que me han mandado y ahí los borro en el momento. Pero uno entiende de que cómo está, si uno se queda leyendo y uno por uno, ay, qué bonito, se duerme, y lo duerme el diablo a uno. Usted mete al internet a ver algo, y los muchachos, usted ponga a hacer un trabajo y todo, ahí usted mete a una página para recibir información de algo y aparecen unos muñecos haciéndole así, o aparecen cosas a la par, y están a la disposición para que usted y yo nos podamos perder. Los deseos de la carne están así, y es tremendo cómo muchos matrimonios están siendo destruidos a través de eso, porque los deseos de la carne están a flor, están como fructificándose más cada día y a través de todo. Pero ¿qué es lo que Dios nos manda? ¿Cómo podemos subsistir en medio de un mundo lleno de tanta basura que sale por todas las cosas, ¿verdad? Medios de comunicación o físicamente usted puede ver, hermano, ¿verdad? Las personas que tratan de llamar la atención. Y por eso es importante de que ninguna mujer cristiana trata de llamar la atención, ¿verdad? Porque hay muchas, lamentablemente, por la calle, casi enseñando todo su cuerpo. Y todo se anda vendiendo, y no vendiendo, regalándose anda. Todo eso para que uno caiga en la trampa. Y no solo el hombre, la mujer también. Porque a las mujeres se les van los ojos también, ¿verdad? Y a cualquier cosa es difícil. Pero ahí donde nosotros debemos de entender que los tiempos que estamos viviendo son difíciles. Y es donde debemos de comprender que nuestro morir por Cristo debe ser diario. Y cuando sintamos esa sensación, morir, rechazar, ni siquiera volver a ver. ¿Por qué? Porque nos puede afectar. Y si no vivimos ligados a Cristo, nos podemos perder. Y una pequeña broma nos puede costar la vida eterna, ¿no es cierto? Por eso es importante rechazar. Pablo dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y no le dice solo a Timoteo, porque Timoteo estaba joven. Es a todos, hermano. Y las pasiones juveniles habla de esos deseos que florecen en la juventud, ¿verdad? Pero también hay gente que llega vieja y todavía con esos deseos juveniles, ¿no es cierto? Y a los viejitos se les van los ojos. Y a las ancianas también, ¿ve? ¡Qué manguito ese! Dicen. Y son ancianas. Pero sucede, hermano, porque el diablo lo que quiere es destruir nuestra relación con Dios, acabar con nuestra comunión con el Señor. Y hoy más que nunca, Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Cómo nos va a encontrar?
¿Cómo va a estar nuestra relación con Dios? Tenemos que morir cada día para nuestras pasiones y deseos, porque nuestra afiliación con Cristo se mantiene fuerte, se mantiene poderosa cuando nosotros nos mantenemos ligados a Él. Es triste, hermano, cuando la gente apenas va a la iglesia. Ahí donde va a la iglesia, porque está tan atrasada de tantas cosas y no le da cuenta de que la vida espiritual se va para abajo y uno está más propenso. No es que solo en la iglesia uno se va a fortalecer, pero es lindo ir a adorar a Dios. Sabe que en un momento de adoración nuestro espíritu es fortalecido. Pero en la casa, ¿qué vamos a fortalecernos, mi hermano? No, si aunque usted ponga el enlace o cualquier canal de evangélico, que usted lo ponga en su casa y está el culto allá, pero usted no aquí en la casa, mire, ahí lo distrae cualquier cosa, nunca se va a edificar como cuando viene a la casa de Dios. Porque en la reunión de los santos hay perdón de pecados. Y es hermoso buscar a Dios, pero alejados, ¿qué? Estamos viviendo tiempos difíciles, donde la tecnología y todo lo que pasa en el mundo nos puede atrapar. Pero aquí es donde hemos de entender que es importante estar tomados de la mano de Dios. Debemos de morir cada día, hermano. Debemos de continuar con esa afiliación con el Señor, porque debemos de servirle al Señor con integridad. Pero recordemos que en esto, hermano, no estamos solos. Es difícil, ¿no es cierto? Es difícil el negarnos a nosotros mismos, pero lo podemos lograr. Todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Puede cualquier persona, una joven hasta el más adulto, porque Él es nuestra fortaleza. Debemos de saber de que en esta manifestación de la afiliación con Cristo en nuestra vida diaria, no estamos solos. Es difícil porque hay mucho borbandeo del mundo, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Debemos saber que hay un poder sobrenatural. Recordemos que no estamos solos en esta batalla. El poder de Dios y ese poder de la resurrección de Cristo está a disposición, disponible para nosotros. Oiga bien, el poder de la resurrección de Cristo está disponible para nosotros, porque ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo poder nos sostiene y nos da victoria ante tanto ataque del enemigo. ¿Sí o no? Podemos lograrlo, es maravilloso, es importante, hermano, ¿verdad? El saber de que está disponible para nosotros. Dice el apóstol Pablo, hermano, en Efesios capítulo 1, 19 y 20. Y con esto termino, pero recuerde de que es importante, hermano, entender que nuestro morir con Cristo debe ser diario. Hoy más que nunca necesitamos estar al margen de Cristo, de esa afiliación con Él, para que podamos caminar en victoria. Capítulo 1 de Efesios, versículo 19 al 21. Si lo tiene, leámoslo todo así, hermano. ¿Cómo dice? Dice: y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, como dice, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Lo que el apóstol Pablo dice de que Jesús, hermano, Él fue resucitado con un poder maravilloso y fue levantado y fue sentado en lugares celestiales, sobre todo principado y potestad. Quiere decir que Cristo tiene el poder de controlar todas las cosas, y en Él nosotros somos más que vencedores, porque nosotros, dice en el capítulo 2, fuimos sentados también en Cristo en lugares celestiales. O sea, pueden haber muchas atracciones, puede haber mucho borbandeo del enemigo para destruir nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios, pero poderoso es Dios para sostenernos, ¿no es cierto? Porque es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hay mucha atracción, pero el poder del Espíritu Santo es más grande para sostenernos, para levantarnos, para llevarnos hacia Dios siempre y guardarnos sin caída. Dios es poderoso. No hay nada mejor que estar afiliado a Cristo, que estar unido con Él. Póngase de pie esta mañana. Dios está interesado en que nosotros permanezcamos firmes hasta el final, y que aquellos que no conocen a Dios puedan entender que la mejor decisión que pueden hacer es acercarse a Dios y poder ligarse a Cristo. Joven, jovencita, jovencito, si no estás ligado a Cristo, el diablo te va a destruir.
posiblemente aquí hay alguna jovencita o jovencito de que estén a punto de caer o en peligro de caer en manos de Satanás para ser destruidos. Pero Dios a tiempo está hablando. A lo mejor hay un hombre, una mujer en esta mañana, o a través de la página web, alguien que está a punto de ser seducido, está siendo seducido, está a punto de caer en un hoyo profundo por causa de las concupiscencias de la carne. Pero ahora es el momento para decirle: Señor, yo quiero morir cada día para mis pasiones y deseos. Por favor, hermana, hermano, enfóquese en Cristo. Dejemos de pensar en nuestros deseos, en nuestras pasiones, y centrémonos en Cristo, que Él es lo más importante. Porque al final siempre terminamos arrastrándonos hacia Cristo, pidiendo perdón y buscando su misericordia, después de ser arrastrados por el pecado y por el mundo. Pero eso puede evitarse si nos disponemos a mantenernos firmes en Dios. Solo Dios sabe, hermana, hermano, joven, lo que usted está siendo atacado. Solo Dios lo sabe. Pero estoy seguro, si se toma de la mano de Dios, si cree en el poder de la afiliación, de esa maravillosa afiliación con Cristo, ese poder de la resurrección de Jesús nos va a sostener hasta el final. Esta mañana es importante el poder ligarnos a Dios. Si alguien esta mañana desea hacer nuevos votos con el Señor, porque entiende que no ha estado bien su relación con Dios, que no ha estado muriendo para sus pasiones y deseos, creo de que es momento para decirle: Señor, yo no quiero alejarme de ti. Amado hermano y hermana, enfoquémonos en las cosas espirituales. Dediquemos el tiempo que necesitamos dedicarle a Dios y a nuestro espíritu, y eso nos va a fortalecer. No nos alejemos de nuestra comunión con Dios, porque los tiempos son difíciles, y solo aquel que esté tomado de la mano de Dios, el joven, la jovencita, la mujer, el hombre, que estemos ligados a Dios, vamos a permanecer firmes contra las acechanzas del diablo. Juan dice: y esta es la victoria. Nuestra fe es la victoria. Es lo que vence al mundo. La fe en Jesucristo. Es importante estar ligado a Dios. No nos apartemos de Dios. Acerquémonos más a Dios. Renunciemos a nuestro yo cada día y muramos para nuestras pasiones y deseos y vivamos más para Cristo. Ahora es el momento. Si hay una persona que quiere reconciliarse con el Señor, hacer nuevos votos con Él y comenzar una nueva vida de comunión con Dios, ahora es el momento. Ahora es el momento. O si por primera vez alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, ahora es el momento. Es el momento. Yo quiero hacer la invitación. Quiero hacer la invitación a alguien que por la página web quiere recibir a Cristo, o alguien aquí también en este lugar. Quiero invitarle para que ahora reciba a Cristo como Señor y Salvador. Solo diga conmigo: Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti, que le he dado rienda suelta a mi carne, pero te pido perdón, Señor, porque creo en la muerte de tu Hijo Jesucristo para redimir mis pecados. Me arrepiento de ellos ahora. Te entrego mi vida. Me reconcilio contigo, diga, y te recibo como Señor y Salvador, y renuevo mis votos delante de ti, Señor. Gracias por darme el perdón y la salvación. Gracias por fortalecer esa comunión. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, porque sé que en tus manos estamos, y tú que conoces la lucha, la batalla de cada hermano y hermana. Ahora, Señor, tomamos fuerzas en ti y declaramos que la gracia tuya está sobre nosotros. Que tu poder, Señor, de resurrección